Os hemos hablado en infinidad de ocasiones de la pintura de tiza que hemos utilizado para cambiar el aspecto, el color de los muebles, también de las paredes. Hemos jugado con la pintura de tiza para crear diferentes efectos, pero lo que nunca habíamos hecho había sido pintar el tapizado de una silla con la pintura de tiza o chalk paint. En esta ocasión os vamos a contar cómo emplear la pintura de tiza para cambiar el color del tapizado. También os vamos a explicar no solo los pasos, sino importante el resultado. Os vamos a contar, a mostrar cómo queda una silla tapizada, la tela de una silla tapizada pintada con pintura de tiza. Vamos a emplear solo y exclusivamente pintura de tiza, lijas, ceras y las herramientas típicas cuando pintamos, es decir, brochas, agitadores para remover la pintura, pero solo necesitamos básicamente la pintura de tiza para conseguir cambiar el color del tapizado de una silla antigua. En este caso hemos elegido un color de pintura de tiza muy claro, un marrón yute que contrasta con el color que también empleamos en su momento para la estructura de madera. Vamos a aplicar la pintura de tiza, os vamos a contar cómo vamos a emplear la lija y por último, para protegerla vamos a usar cera, puede ser cera incolora o si queremos aclarar un poco más la pintura de tiza podemos emplear una cera de color blanco. Cuando vayamos a aplicar la pintura de tiza sobre el tapizado vamos a hacerlo en dos fases diferentes. Primero vamos a aplicar una capa de pintura, pero esa capa va a estar muy aguada. Vamos a añadir bastante agua a la pintura de tiza para que esté muy fluida, para que pueda entrar perfectamente en toda la tela, para que mojemos por completo el tapizado de la silla. Vamos a dejar que esa primera capa de pintura seque, vamos a lijar con una lija de grano fino y vamos a aplicar una segunda capa de pintura de tiza o chalk paint, pero esa segunda capa de pintura ya sin diluir. Como os decíamos, es importante que cuando apliquemos la primera capa de pintura de tiza o chalk paint tenemos que añadir bastante agua, tenemos que conseguir que la pintura esté muy fluida para que pueda ir traspasando, para que pueda ir mojando todo el tapizado. Tenemos que conseguir que la pintura se meta por completo en este tipo de tela, que normalmente las telas que empleamos para tapizar suelen ser bastante gruesas. Tenemos que mojarla por completo. Como va a ser una capa de pintura muy diluida, vamos a ver que en algunos casos, sobre todo si es un tapizado con dibujos, no va a tapar por completo el dibujo del tapizado, pero no importa, tenemos que dar esa primera capa muy diluida por todo el tapizado de la silla y vamos a dejar que seque por completo antes de dar el siguiente paso.
Cuando ya hemos dejado que seque la pintura de tiza, vamos a lijar todo el tapizado. Vamos a pasar una lija de grano fino para conseguir que quede bien suave esa capa de pintura que hemos aplicado. Una vez que hemos lijado por completo todo el tapizado, vamos a seguir con la segunda capa de color. Y va a ser con esta segunda capa de color con la que vamos a tapar, a cambiar el aspecto del tapizado. Vamos a aplicar una segunda capa de color sin diluir. Vamos a ir dando la capa de pintura por todo el tapizado. Vamos a ver que la textura de la tela cambia por completo. ¿Se vuelve acartonada? Pues la verdad es que sí. En el momento que damos la pintura sin diluir sobre la tela, vemos cómo cambia bastante la textura. En el caso de la primera capa de pintura, la verdad que no cambiaba mucho el tapizado, aunque estaba un poco más tirante, la verdad que seguía la tela siendo bastante flexible. Cuando damos la segunda capa de pintura, esta segunda capa sin diluir, vemos que la pintura se queda mucho más acartonada, algo que vamos a rebajar, que vamos a intentar disimular bastante con la protección que vamos a dar con la cera. Ya hemos dado las dos capas de pintura de tiza, hemos lijado una vez que la pintura está seca, tanto la primera capa como la segunda, y toca aplicar la cera. Si queremos cambiar un poco el color de la pintura, el tono del color que hemos aplicado, podemos dar ceras con colores. Damos la cera con la brocha, dejamos que empape bien la pintura, así vamos a conseguir que la tela no quede tan acortonada mientras la estamos protegiendo. Con la cera vamos a conseguir una textura que se parece un poco a la piel. Cambia por completo no solo el color del tapizado, también la textura. Vamos a pasar a un tapizado que se asemeja casi más a la piel que a la tela que teníamos puesta en la silla. Una vez que tenemos la cera ya seca, la silla ya está protegida y ya podemos usarla. Y un pequeño truco a la hora de aplicar la cera: es importante que esté bien líquida para que la tela que hemos pintado la absorba sin problemas, agarre bien y así después no manche. Si vemos que hace mucho frío, en invierno sobre todo, la cera se vuelve más sólida. Aplicamos calor con un secador de mano o con la pistola de calor y así conseguimos que la cera en unos segundos se vuelva más líquida y va a absorber mucho mejor la tela este producto. Tenemos que aplicar la cera sobre la tela que hemos cambiado de color. Es importante que presionemos bien, que vayamos dando bastantes pasadas para conseguir que la pintura chupe bien la cera. De esta forma protegemos la tela, el tapizado que hemos cambiado de color, y además conseguimos que no manche. Eso es importante. Tenemos que aplicar muy bien la cera para que después, cuando nos sentemos, no nos manchemos. Para nuestro proyecto hemos elegido una silla cuyo tapizado tiene relieve, no es lo habitual, y por lo tanto, para que podáis ver cómo queda en una tela lisa, hemos realizado una pequeña muestra. Hemos seleccionado una chinilla, que son las telas que habitualmente se utilizan por su dureza en el tapizado. Hemos hecho exactamente lo mismo, dos capas de pintura, primero una muy diluida y después una segunda capa sin diluir, y después, por último, para proteger, para mejorar la textura de la tela, hemos aplicado cera. De esa forma conseguimos que la tela no se acartone y además también la estamos protegiendo. En esta pequeña muestra que hemos realizado queríamos que vierais el resultado si seguimos escrupulosamente todos los pasos. Como veis, la tela no se acartona y queda prácticamente igual que una tela sin pintar, eso sí, con el cambio de color una vez que hemos aplicado la chalk paint y la cera. Pero en otra de las zonas de esta pequeña
pequeña muestra, no hemos seguido todos los pasos, no hemos aplicado la pintura diluida en agua para que vierais el resultado. Como veis, la tela queda mucho más acartonada, la pintura queda en la parte superior de la tela y por lo tanto el resultado no es bueno. Usando pintura de tiza o chalpain, lijas y cera conseguimos cambiar el color del tapizado de una silla antigua. Cambiamos su color, también su textura. Vamos en este caso a darle un aspecto mucho más claro, mucho más actual a la silla de madera. De una forma bastante sencilla y rápida conseguimos renovar por completo la imagen de una silla. Ya sabéis que nos podéis dejar un comentario, decirnos qué os ha parecido este cambio de aspecto de la silla, de su tapizado, si lo pondríais en práctica, y además podéis ver todos los pasos en nuestro blog inventandobaldosasamarillas.es.